El presente trabajo es un estudio de caso del tema Francia y las ideas de Jean-Jacques Rousseau. Para esto realizamos una amplia investigación donde al navegar en un mar de información rescatamos subtemas cuyos contenidos eran lo más relevante e importante para que el resultado fuera obtener valiosos conocimientos, además de también utilizarlos en el curso de Historia de la Pedagogía y la Educación Preescolar. En el video se muestran las ideas educativas del escritor, pedagogo, filósofo y músico Jean-Jacques Rousseau, las cuales se desarrollan en Francia en el siglo XVIII. Abarca primero de quién fue este pensador ilustre. De ahí se desengloba su filosofía educativa, de cómo criticaba la educación de ese entonces ya que era autoritaria. Para dar una pequeña introducción, debemos preguntarnos ¿quién fue Jean-Jacques Rousseau, o también conocido aquí para países hispanohablantes como Juan Jacobo Rousseau? Fue uno de los filósofos y escritores más destacados de la Ilustración en Francia. Nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712. Vivió en una época en la que la educación era idealizada como aquello que otorga poder. Huérfano de madre desde temprana edad, Rousseau fue criado por su tía materna y por su padre, un modesto relojero. Sin apenas haber recibido educación, trabajó como aprendiz con un notario y con un grabador. Desde muy joven se interesó por los personajes ilustres de Grecia y Roma. Este también fue tal vez el más inclasificable de los ilustrados franceses. Entre sus obras más destacadas se encuentra El contrato social, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Emilio o de la educación, Las confesiones y La nueva Eloísa. Llegó a plantear que el hombre es bueno por naturaleza y lo que lo pervierte es la sociedad, por ser esta dependiente de un sistema educativo basado en la mentira y la manipulación. Rousseau creía que el niño nace en un estado natural. El niño no tiene malicia ni prejuicios. Sin embargo, para él la sociedad es quien lo esclaviza y lo obliga a cambiar de manera negativa. Propuso una educación basada en la naturaleza del niño, no forzando su aprendizaje, sino dejando que se desarrolle de acuerdo a sus intereses y capacidades de cada etapa. Esto lo plasmó en su obra maestra Emilio, donde explica cómo debe educarse a un niño desde su nacimiento hasta la adultez para formar ciudadanos libres. Por ejemplo, en la etapa de la infancia, Rousseau la considera como la primera educación y le compete a las mujeres o a sus madres educar al niño. Esto implica proveerlo de las herramientas para que pueda vivir y vivir bien, libre y feliz en un mundo que no está hecho ni para el bienestar, ni para la felicidad, ni para la libertad. Desde edad temprana hay que manifestarle al niño que el mundo en el que se vive es un nido de intolerancia y de desunión, pero a la vez inculcarle que existen principios morales. Rousseau propone una educación basada en la naturaleza humana, donde los niños se desarrollan libremente siguiendo sus propias tendencias e intereses. Para el autor, la mejor guía de aprendizaje es la que se da cuando el hombre está en contacto con la naturaleza. Las enseñanzas más valiosas para él son los instintos naturales, las primeras impresiones, los sentimientos, los juicios sencillos y espontáneos. Por eso, la mejor decisión es respetar y permitir la aparición de estos conocimientos y no tratar de reprimirlos con una educación impostada. Según Rousseau, la naturaleza humana se caracteriza por el amor propio, la compasión, la razón y la libertad. La educación ideal permite que los niños expresen estas cualidades de forma armoniosa a través de experiencias prácticas en diferentes etapas de su desarrollo. Para Rousseau, el educador se convierte en un jardinero, justificando que en el proceso educativo es necesario respetar la naturaleza del niño. Para informarnos un poco del periodo de la Ilustración, fue un movimiento cultural y social europeo que se desarrolló durante el siglo XVIII. Desde el punto de vista cultural, su propósito fue promover el desarrollo del hombre mediante la razón, saliendo del oscurantismo medieval. Política y socialmente, la Ilustración supuso la lucha ideológica de la burguesía contra la nobleza. Rousseau fue conocido como un fiel defensor o precursor de la educación en la sociedad. Representa como ningún otro el ideal de la Ilustración.
abogaba por combatir la tiranía a través de la razón y el conocimiento, y sus ideas influirían de manera decisiva en la Revolución Francesa, pero también arremetió contra la idea del progreso que divulgaban los ilustrados. Contribuyó con su mezcla de ideologías al afirmar que los seres humanos en estado de naturaleza son libres, iguales y tienen dos instintos básicos: el sentido de la autoconservación y la compasión por los demás. Según él, las personas deben reunirse en una comunidad basada en el consentimiento y con el de que esa sociedad sea para el bien común. Sea cual sea la voluntad general, es la correcta. Rousseau reconoce la necesidad de un sistema de leyes y de un gobierno fuerte para guiar la voluntad general del pueblo. Rousseau reconoce la necesidad de un sistema de leyes y de un gobierno fuerte para guiar la voluntad general del pueblo, cuando esta voluntad puede equivocarse inadvertidamente, y esta es también para proteger la propiedad. Esto, según él, una desafortunada creación de la sociedad. A Rousseau también le preocupaba librar a la sociedad de sus evidentes desigualdades e injusticias, haciendo que el Estado animara a sus ciudadanos, a través de la educación, a adoptar un enfoque menos egoísta de la vida en comunidad. Rousseau, en su obra Emilio o de la educación, critica la educación formal de su tiempo en Francia por ser demasiado rígida, autoritaria y antinatural. Para Rousseau, el sistema educativo de la época estaba diseñado para moldear a los individuos según las expectativas sociales y políticas, sin tener en cuenta las necesidades individuales ni el desarrollo natural del niño. Criticaba que el sistema educativo francés se centraba en la memorización de hechos y datos, sin fomentar el desarrollo del razonamiento y la comprensión profunda en los niños. Consideraba que este método coartaba el pensamiento crítico. También criticaba la desconexión con la naturaleza. Para Rousseau, la educación formal alejaba a los niños de la naturaleza, lo que para él era esencial en el desarrollo del ser humano. Abogaba por una educación que permitiera a los niños interactuar y aprender directamente de su entorno natural. Otra de sus críticas fue al autoritarismo y represión, ya que denunciaba el enfoque autoritario de la educación, que obligaba a los niños a aprender de manera rígida y estructurada, sin respetar su libertad o curiosidad natural. Rousseau creía que este tipo de educación reprimía la creatividad y el espíritu independiente. También criticaba la uniformidad del currículo, ya que para Rousseau la educación debía ser individualizada, adaptada a las necesidades y ritmos de cada niño. Criticaba el sistema formal que proponía un currículo rígido y único para todos, ignorando las diferencias personales. Igualmente criticaba la preparación para la vida real, ya que según Rousseau, la educación formal no preparaba a los jóvenes para los desafíos de la vida real, estaba demasiado enfocada en la teoría y en los conocimientos tácticos, sin enseñar habilidades prácticas y necesarias para la vida cotidiana. De igual manera, criticaba la ignorancia de las etapas del desarrollo infantil, ya que Rousseau sostenía que la educación formal no tomaba en cuenta las etapas del desarrollo natural del niño. Proponía que la educación debía ajustarse a las diferentes fases de crecimiento, respetando los tiempos de maduración física y emocional de cada individuo. Rousseau plantea que los niños son naturalmente buenos y es la sociedad la que los corrompe. Esta idea está profundamente ligada a su concepto de buen salvaje, según el cual los seres humanos en su estado natural son bondadosos, pacíficos y compasivos. Sin embargo, a medida que las personas se ven expuestas a las influencias de la civilización, como la propiedad privada, las normas sociales y la competencia, surgen los problemas morales y sociales que distorsionan esa bondad natural. En su obra, Émile propone una educación que respete la naturaleza del niño, dejando que aprenda por experiencia, sin imponerle reglas y conocimientos de la sociedad desde temprana edad. Él sugiere lo que llama una educación negativa, en la que el maestro no debe enseñar directamente, sino permitir que el niño aprenda a través de la observación y la experiencia directa en su entorno. Para él, la educación debía ser natural, respetar los tiempos del desarrollo del niño y no limitarse a la transmisión de conocimientos formales. Uno de los puntos claves de Rousseau fue su rechazo a la educación tradicional, que veía como una imposición de reglas y conocimientos externos que sofocaban la curiosidad natural del niño. En su lugar,
propuso un enfoque que fomentara el aprendizaje a través de la experiencia directa y la libertad. En cuanto a la educación de las mujeres, Rousseau tuvo una visión particular. Aunque defendía una educación natural, libre para los niños, creía que las mujeres debían recibir una educación orientada a prepararlas para ser esposas y madres, subordinadas a los hombres. Según Rousseau, la educación femenina debía centrarse en desarrollar cualidades como la obediencia, la dulzura y el cuidado del hogar, lo que limitaba su rol a la esfera doméstica. Sin embargo, estas ideas también generaron críticas importantes, como la de Mary Wollstonecraft en su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, quien abogó por una educación igualitaria para hombres y mujeres. Aunque Rousseau fue un pionero en muchos aspectos de la educación, su visión de las mujeres reflejaba los valores de su época, los cuales fueron desafiados posteriormente. Para la realidad política, social y educativa de ese entonces, su pensamiento era bastante avanzado, ya que era una época en donde aún existía un sistema feudalista. Sus ideas molestaron a la monarquía, a la Iglesia Católica y a los nobles, por lo que Rousseau fue desprestigiado y perseguido. Además, sus obras fueron censuradas y quemadas. Sin embargo, el autor del Emilio resistió los ataques y desde el exilio seguía escribiendo con la finalidad de que en el futuro existieran transformaciones en lo educativo y lo político. Esos cambios Rousseau no los vio en su existencia, pero llegaron años después de su partida. Su pensamiento es discutido, debatido y analizado en diferentes universidades del mundo. Tales son que en su pedagogía sí había una educación religiosa, es decir, que sus pensamientos no eran laicos. El siglo XVIII es considerado el siglo pedagógico por excelencia, ya que se da inicio a las intervenciones educativas como la historia, el lenguaje, ciencias, matemáticas y estudio bíblico. Se da inicio a la escuela pública y a la educación inicial, siendo una mezcla de idealismo, empirismo y racionalismo. Aumenta también la alfabetización gracias a la influencia religiosa, ya que la mayoría de las escuelas se organizaban por clérigos y misioneros, que difundían que leer ayudaba a entender a Dios, a administrar la información y plasmarla en papel. Estaba en contra de todas estas propuestas, ya que creía que el hombre era esclavo de todos los frutos del estudio, presentando su hipótesis de que el hombre en un estado primitivo era bueno y con sentimientos, y era la sociedad lo que lo corrompía. Creía que la propiedad privada era la principal responsable del sometimiento del hombre, ya que la propiedad privada era poner a un hombre más alto que los demás, generando gobiernos tiranos y de esclavitud. El hombre ha nacido libre, sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado. Era algo que John sostenía. Si tuviéramos que encontrar un opuesto a las corrientes filosóficas de Rousseau, el más indicado sería nada más y nada menos que Maquiavelo. Maquiavelo y Rousseau dejaron una huella importante tanto en el estudio como en la práctica de la política. Y sin embargo, los estudiosos actuales del nacionalismo tienden a no reconocer la previsión de Maquiavelo y Rousseau sobre lo que se convertiría en una de las ideologías políticas y educativas más influyentes del mundo. Mientras que Nicolás Maquiavelo desnudó la esencia del hombre e identificó su egoísmo y perversidad, su desmemoria por encima de los intereses fundamentales, inmortalizó la frase de "el fin justifica los medios", a la cual ha sido utilizada. Maquiavelo señala que el ser humano es vil por naturaleza y que la realidad es mala, mientras que Rousseau propone que el hombre es bueno por naturaleza, pero se hace malo por culpa de las instituciones sociales, o sea, que es corrompido. La bondad natural del hombre, su corrupción por la sociedad y su remedio en el retorno de la vida. Maquiavelo es sin duda alguna el máximo exponente de la concepción ética que postula la maldad congénita de la naturaleza humana, mientras que Rousseau por su parte es el paradigma de la bondad del género humano, la defensa ilustrada del mito del buen salvaje. No podemos determinar cuál sería la respuesta correcta al ser corrientes filosóficas, y esto solo quedaría como libre interpretación del espectador. Por ejemplo, Rousseau defendía una educación que era mucho más centrada en el niño,
Él argumentaba que éste debería estar aprendiendo en un ambiente natural y protegido. John Locke, por otro lado, ponía mayor énfasis en la disciplina y el entrenamiento de la mente a través de la razón, con la creencia de que el conocimiento provenía de las experiencias sensoriales. Su método, entonces, era más directo y estructurado. La diferencia es clave. Rousseau cree en un aprendizaje autónomo, guiado por los intereses propios del niño, mientras que Locke, él cree que una mayor intervención educativa por parte de los tutores es crucial para formar una mente racional. Otra de las filósofas es María Teresa de Austria, que a pesar de no ser una filósofa en el sentido clásico, implementó reformas educativas durante su reinado que contrastan con las de John. Entonces, ella, por el contrario, impulsó una educación más sistemática y centralizada, con la creación de las escuelas públicas, obligatorias y currículos estructurados que fomentaban la disciplina y la lealtad al Estado y la sociedad. La diferencia es que John era crítico de la educación formal y estatal, mientras que las reformas de María Teresa, por otro lado, reforzaban la estructura educativa para un propósito estatal y de gobierno. Continuando, nos encontramos con Johann Heinrich Pestalozzi. Fue un educador suizo. Desarrolló una pedagogía inspirada en parte por Rousseau, pero con matices importantes. John decía y defendía que el niño debería aprender a través de la exploración natural, o sea, que el niño tuviera una educación formal cuando él fuera lo suficientemente maduro. Pestalozzi, influenciado por Rousseau, también creía en el desarrollo natural, pero enfatizaba la importancia de la educación afectiva y el aprendizaje práctico. Implementó más estrategias pedagógicas concretas para desarrollar las facultades del niño, como la enseñanza por la acción y la experiencia, pero con más estructura que John. La diferencia es que Pestalozzi aplicó las ideas naturalistas de John en la práctica, pero ninguno introdujo un enfoque más organizado y comunitario. Se centraban en la educación integral del niño, mente, corazón y manos. Por todo esto llegamos a la conclusión de que las ideas diversas de Rousseau y crudeza de sus planteamientos revolucionaron no solo a Francia, sino a Europa, con hechos que marcaron la humanidad para siempre, como lo fueron la Revolución Francesa en el campo político y la creación de escuela nueva en lo educativo, ya que Rousseau fue uno de los principales y sus ideas colaboraron para emprender el movimiento de la Ilustración. El fundamento pedagógico de Rousseau se resume en una educación para la vida, cuyos componentes más importantes son la felicidad y la libertad. A Rousseau se le debe que los pedagogos posteriores a él crearan teorías educativas y fórmulas para optimizar los aprendizajes. Y con esto concluimos el video. Esperemos les haya gustado. Más adelante verán el nombre de cada una de las integrantes del equipo.